Seguimos escuchando Voces que Saben. Raquel Asensio es integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Le damos los buenos días. Gracias por atendernos, Raquel. Hola, muy buenos días. Hablando sobre este tema, también nos interesa esta pata judicial, esta pata que muchas veces desatiende algo que tiene un marco legal. Y queremos saber desde la Defensoría qué se hace, cuál es la postura, de qué manera se trabaja. Sí, déjame solamente comentar algún dato adicional a toda la información que estabas compartiendo, y es que hace alrededor de un año, un poco menos, el Comité también de las Naciones Unidas por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamó a todos los países a descriminalizar el aborto, en el entendimiento de que justamente el mecanismo que está especializado en asegurar, en garantizar el acceso a la salud y otros derechos sociales y culturales entiende que mantener penalizados supuestos de abortos viola los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No solo para completar, más allá de estos llamados específicos a la Argentina en cuanto a su legislación, hace un año también otro Comité de Naciones Unidas exhortaba a los estados a despenalizar el aborto en todos los supuestos. Exacto. El problema del aborto y del acceso al aborto y la criminalización hay que analizarlos desde teniendo presente las diferencias legales que hay. Claro. Tenemos casos en que el aborto está permitido, que son aquellos casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, y que es un sistema de servicios amplios el de nuestro país, ¿no? Dicen el aborto está prohibido, está prohibido. En realidad hay que tener presente que en nuestro país el aborto está permitido, y esto en palabras de la Corte significa no solamente que no tiene que ser perseguido, sino que se reconoce el derecho de las mujeres a acceder a esta práctica en el sistema público de salud, cuando exista peligro para la vida o para la salud de las mujeres, o cuando sea el producto de una violación. Muchos de estos casos que deberían poder ser canalizados en el circuito privado, pero también en el sistema público de salud, terminan ingresando a circuitos clandestinos por los obstáculos que hay para acceder a una práctica legal. Entonces ahí tenemos un núcleo duro de problemas, de una cifra alta de violación de los derechos de las mujeres en prácticas que deberían estar siendo garantizadas por el Estado, y esto no ocurre. ¿Cuál es la letra gris de la ley? Quiero decir, hablábamos con Marta Alanis hace un ratito y tiene que ver con la interpretación de esto. Creo que el punto, en todo caso, más genérico en la letra de la ley, no sé si está expresado textualmente, y esto es lo que te pregunto, cuando habla de la salud de la mujer, ¿qué sentido? Mira, como todas las normas necesitan un marco de interpretación, porque el derecho utiliza el lenguaje común, digamos, para que pueda ser más comprensible para todas las personas, se utiliza el lenguaje común, y eso da un margen de interpretación que ninguna ley o ninguna norma está exenta de la tarea de interpretación. Para completar, ¿qué se entiende por el derecho a la salud? La Corte Suprema en numerosas oportunidades, no hablando del derecho a la salud reproductiva necesariamente, pero en múltiples oportunidades ha entendido que se entiende aquello que es definido como salud por la Organización Mundial de la Salud, que es como, no solo como la ausencia de una enfermedad, sino en términos más amplios, más positivos, como el bienestar en lo que hace a la salud física, psíquica y también social. Es decir, por eso, digamos, por eso decía que los permisos contemplados en nuestro sistema legal son amplios, porque no se califica el tipo de riesgo para acceder a la práctica, porque no exige sentencia de muerte, certeza acerca de muerte o de alguna afectación grave de la salud, porque los permisos son amplios, y contemplándolos o por poder hacer una interpretación integral que tenga en cuenta otras definiciones, otras disposiciones, la práctica constitucional a través de la jurisprudencia de la Corte, tenemos eso, un modelo que dice que en la atención que se presenta en estos casos hay que preservar la salud de la mujer encinta. ¿Qué estadísticas, si es que las hay, tienen de casos que se criminalizan y finalmente en el ámbito de la justicia son entendidos dentro del marco legal, y cuáles llegan al caso emblemático que tenemos al día de hoy, todavía escandaloso, como el caso Belén en Tucumán? Estadísticas no hay, porque básicamente no se conoce, hay un gran déficit de estadísticas en materia de procesos penales y judiciales. Esto tiene que ver no solamente con qué competencia de cada provincia, sino con la forma en que cada uno registra, claro, y con la publicidad de esa información. De hecho, nosotros estamos tratando de recolectar información acerca de cuántas son las mujeres criminalizadas por delitos de aborto,
sin siquiera esta sutileza que estás preguntando cuántos de esos casos claro, no deberían ser considerados siquiera delitos porque deberían haber sido canalizados claro, para el sistema público de salud. Y lo cierto es que ni siquiera sabemos cuántos procesos de abortos hay en el país. Sin perjuicio de si esos casos entrarían o no en el permiso o en el delito que contempla también el Código Penal cuando no se da alguno de estos permisos. Es decir, ni siquiera podemos saber cuántos procesos por abortos hay en el país. ¿Dónde radica la falla? Digo, hablamos, ¿no?, de la necesidad de difundir también no solo el tema de los casos, sino la concientización, la capacitación, me parece, ¿no?, a los actores judiciales, a los actores del ámbito de los fiscales, quienes terminan llevando esos procesos a una criminalización de la mujer. Sí, y creo que también debería, que claramente hay deficiencias en la formación, desconocimiento acerca del alcance y las interpretaciones que han dado la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que son aunque no existe el sistema de precedente obligatorio, sí marca cuál es la pauta de interpretación que deberían ser consideradas. En el caso de la Corte Interamericana, es una pauta de interpretación por disposición de la Constitución Nacional de la Corte Interamericana y todos aquellos mecanismos de aplicación de los tratados que están elevados a jerarquía constitucional. Hay un problema muy grande, digamos, en estos actores y también en el sistema público de salud. Vos hacías referencia al caso de Belén, y así como el caso de Belén tuvo tanta repercusión y fue tan conocido, y la verdad es que la organización, la estrategia de la defensa, de discusión pública de los problemas, llevó a tener una mayor visibilidad de este tema. Hay muchas otras Belén que terminaron criminalizadas por acudir a buscar ayuda médica a un hospital público. Y ahí también falla el entendimiento, la comprensión de los profesionales de la salud acerca del alcance del secreto profesional. Porque muchas de estas mujeres, o más allá en cualquier caso de aborto, se trata de un caso de los prohibidos o de los habilitados por la ley, cualquier mujer que acude a un hospital a buscar ayuda médica tiene que estar comprendida bajo el amparo del secreto profesional. Y esto es algo que ya lo entendió así hace muchísimos años la Cámara del Crimen en un fallo plenario, que significa que esa jurisprudencia sí es obligatoria a todos los tribunales, y luego fue ratificado hace pocos años por la Corte Suprema, haciendo propia, si bien era un caso que no se trataba de aborto, sino era un caso de las llamadas mulas, todos los votos, absolutamente todos, dicen: nosotros ratificamos la doctrina del fallo de Natividad Frías, que justamente decía que no se podía instruir una causa penal contra una mujer que acude a buscar ayuda médica por presentar complicaciones posaborto. No importa si el aborto estaba prohibido o permitido. Claro. Y el inicio de estas causas, en cualquiera de estos supuestos, da lugar a violación del derecho a la vida o a la salud, porque coloca a la mujer en el dilema de elegir, bueno, la cárcel o preservar su salud o su vida. Ni hablar. Y tiene un efecto evidentemente desproporcionado a las mujeres con menores recursos económicos, que son las que acuden a un servicio público. No hay mujeres de clase media o alta criminalizadas por delitos de aborto, porque lo que funcionan ahí son los mecanismos de acceso a servicios privados, a donde está garantizado el secreto profesional. La que puede pagar. Ahora, Raquel, hablábamos de las fallas o las faltas en la falta de información, digo, en el ámbito de la justicia, en el ámbito médico. Imagino en el ámbito privado de la mujer. Y acá la pregunta: ¿la mujer puede, ante una situación, la mujer o los familiares, porque la mujer que está criminalizada en un hospital siendo atendida y eventualmente denunciada por un médico o con una causa judicial en ciernes, difícilmente tenga la lucidez para poder apelar, pero digo, ¿se puede pedir un defensor, apelar a algún mecanismo judicial que la ampare? Sí, por supuesto. Nosotros desde la Comisión de Género hace un par de años nos llegó a nuestro conocimiento el caso de una mujer que justamente fue a un hospital acá, el Hospital Fernández, por presentar complicaciones posaborto, es denunciada por las médicas de guardia, es detenida en la comisaría cuando todavía tenía pérdidas, y hay un funcionario que dice que ordena la detención. Luego el juez declara la nulidad de todo porque se había violado el secreto profesional, pero a partir de esto fue bastante difundido este caso. Al haber tomado conocimiento de este caso, tuvo defensa pública. Esa mujer la acompañó una defensora en la causa penal.
Pero luego de esto, desde la Defensoría General de la Nación, en la Comisión de Género y también el programa de violencia institucional, entendimos justamente que se trataba de una práctica de violencia institucional de género y hicimos las comunicaciones pertinentes. Y, por ejemplo, la Oficina de la Mujer de la Corte, al tomar conocimiento de esta intervención, que claramente era basada en un problema de formación, porque luego se declaró la nulidad de todo lo actuado, pero antes la habían ordenado tener detenida el mismo juzgado, organizó una capacitación para jueces y funcionarios sobre el tema. Digamos, ahí es importante tener los diagnósticos bien aceitados para saber cuáles son las medidas necesarias para tratar de corregir esas prácticas. En cambio, también dentro del hospital, hasta donde supimos, no hubo consecuencias, no avanzaron estas comunicaciones para que se investigue cuál había sido el accionar, y tampoco en los mecanismos de control de las autoridades sanitarias. Lo que hay es una combinación entre falta de formación, pero también una falta de compromiso para tomar medidas adecuadas para corregirlo. Por eso rescato, la Oficina de la Mujer, cuando supo que hubo esta intervención errónea, reaccionó en consecuencia. En ese momento estaba a cargo de la doctora Argibay, que rápidamente, con la Oficina de la Mujer, organizaron un taller para trabajar sobre este problema, acerca de cuáles eran los alcances del secreto profesional en estos casos, cuáles eran los problemas de afectación de derechos que podían encontrar estas mujeres en este tipo de prácticas. La importancia de los mecanismos articulados, ¿no? Te agradecemos mucho por esta comunicación, Raquel, en la mañana de Mujeres de Acá. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y por el abordaje del tema. Un abrazo. Otro. Raquel Asensio es integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Esclarecedor también escucharlo, ¿no? De qué manera hay mecanismos, hay posibilidades de prender esa luz de pedir ayuda, ayuda en realidad merecida por una mujer victimizada y revictimizada, primero por el sistema médico, después por el sistema judicial, y la importancia del movimiento de mujeres que visibiliza, mete presión en estos casos. Enseguida vamos a hablar de las novedades del caso Belén.